Formas de propagación del calor. El calor o energía calorífica siempre se propaga de los cuerpos calientes a los fríos de tres maneras diferentes. La primera es conducción, la segunda es convección y la tercera es radiación. La conducción de calor es la forma de propagación a través de un cuerpo sólido, debido al choque entre las moléculas. En la imagen podemos observar cómo cuando un sólido está sometido a una fuente de calor, las moléculas empiezan a vibrar y por lo tanto empiezan a transmitir la energía calorífica de la zona más caliente hacia la zona más fría. Esa es la forma en que también nosotros podemos calentar un sólido. La convección es la propagación del calor ocasionada por el movimiento de los fluidos. Observamos este fenómeno en las corrientes de agua o aire al circular las masas de fluido que se encuentran a mayor temperatura hacia la zona de menor temperatura, provocando las llamadas corrientes de convección. Radiación. Es la propagación del calor por medio de ondas electromagnéticas. En esta imagen podemos ver las tres formas de propagación del calor. La radiación por medio de las ondas, la convección que se genera dentro del fluido y la conducción entre los sólidos. ¿Quién se calentará primero? Cuando suministras energía a dos sustancias distintas, el aumento de temperatura no es el mismo. Tenemos una sustancia, como es el té, y tenemos otra sustancia, como es el chocolate. Podríamos preguntarnos quién se calentará primero, y la respuesta sería el té, obviamente porque su densidad es menor a diferencia del chocolate. Sin embargo, podríamos hacernos la pregunta también diferente. ¿Quién se enfriará más lento? Y la respuesta sería el chocolate. Al absorber mayor energía, también tardará más en desprenderse de esa energía. A la capacidad que tienen las sustancias para absorber calor se le denomina capacidad calorífica. Y por definición, es la razón entre la cantidad de calor que se recibe y el diferencial de temperatura. La relación que utilizaremos será la siguiente. C es igual a delta Q entre delta T, donde C representa la capacidad calorífica. Delta Q es el calor final menos calor inicial y les denominamos calor recibido. Delta T será temperatura final menos temperatura inicial y será el diferencial de temperatura. Las unidades de Q del calor son calorías, kilocalorías, joule o BTU. Y las unidades de la temperatura pueden ser grados Celsius, grados Fahrenheit o Kelvin. Por lo tanto, la relación capacidad calorífica, sus unidades serán calorías entre grados Celsius, kilocalorías entre grados Celsius, joule sobre grados Celsius, joule sobre Kelvin o BTU sobre grados Fahrenheit. Un BTU es la cantidad de calor aplicado a una libra de agua para que eleve su temperatura 1 grado Fahrenheit. Un joule equivale a 0.24 calorías y una caloría equivale a 4.2 joules. La capacidad calorífica de una sustancia debe especificarse si se hace a presión constante o a volumen constante. Si se hace a volumen constante se le conoce como capacidad calorífica a volumen constante CB. Si se hace a presión constante se le conoce capacidad calorífica a presión constante CP. Y la relación de capacidad calorífica a presión constante siempre es mayor a la capacidad calorífica a volumen constante. Mientras más alto es la capacidad calorífica de una sustancia, significa que requiere mayor cantidad de calor para elevar su temperatura.
Se define el calor específico como la capacidad calorífica entre su masa. La relación que utilizaremos será la siguiente: calor específico es igual a la capacidad calorífica entre su masa. Por lo tanto, recordemos de la diapositiva anterior que la capacidad calorífica se definía como el diferencial de calor entre diferencial de temperatura. Si sustituimos esta relación en calor específico, resultará que calor específico es delta Q entre delta T entre la masa. Recordemos que en esta relación la masa es como si hubiera dividido entre 1 y podemos hacer medios por medios, extremos por extremos, y me quedaría de la siguiente manera: calor específico es diferencial de calor entre la masa por el diferencial de temperatura. El calor específico se define como la cantidad de calor que requiero para que 1 gramo de una sustancia pueda elevar su temperatura 1 grado Celsius. La relación que utilizaremos, como lo vimos en la diapositiva anterior, es la siguiente: calor específico es delta Q entre masa por delta T, donde C representa el calor específico, M la masa en gramos. Delta Q sería el calor final menos el calor inicial, que representarían el calor recibido. Sin embargo, por lo regular, el calor inicial siempre es 0, por lo que representamos como Q final sería igual a Q. Y delta T representaría la temperatura final menos temperatura inicial y le denominamos diferencia de temperatura. Por lo que las unidades del calor específico serían calorías sobre gramo grado Celsius o joule sobre gramo grado Celsius.